Fórmula Médica transmitiendo salud. Castellanos, director del Hospital San Ignacio de Bogotá. Lo hemos invitado porque definitivamente es un momento diferente el que tiene esta pandemia por COVID-19 y qué mejor que sea él que nos explique, quien nos diga exactamente qué está sucediendo con el COVID. Doctor Castellanos, bienvenido a Fórmula Médica, es un gusto saludarlo. Un saludo muy especial a ti, Iman, y a todas las personas que están siguiendo Fórmula Médica por sus distintas, digamos, emisiones y medios de comunicación, y en especial, pues, quienes entran a la página web de Fórmula Médica. Doctor Castellanos, ¿cuál es el momento que vive el país frente a la pandemia? Se habla de descenso en la famosa curva de contagio, se habla de picos de contagio en diferentes regiones del país. ¿Qué lectura debemos hacer de lo que está ocurriendo frente al COVID-19 en el país? Que la pandemia se comporta como es el país, de manera no igual, de manera diversa por las regiones. Ustedes ven que ciudades como Cartagena y Barranquilla ya están descendiendo de manera más importante, y por otro lado hay ciudades donde no tenemos casos de COVID. Otras ciudades donde fue muy complejo, como Leticia y Villavicencio, en especial la cárcel, también ya están controlados sus brotes. Mientras que, digamos, otras tres ciudades grandes, como son Bogotá, Cali y Medellín, pues se encuentran en un punto complejo de lo que llamamos más que un pico, una meseta, porque tuvimos un aumento de casos que se ha sostenido. Afortunadamente, para el caso de Bogotá, digamos, en esta semana tenemos una menor congestión de los servicios de salud, como ustedes lo pudieron ver por Salud Data de la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces, eso no quiere decir que todo el mundo tenga unidad de cuidado intensivo de inmediato, sino que quiere decir que cuando una persona se atiende en cualquier servicio de la ciudad o en las ciudades, hablando de Medellín, que está similar, o de Cali, y la persona requiere cuidado intensivo, no es que no se le vaya a dar, pero se le va a dar en las siguientes horas, que depende de cuándo está lista la unidad en el otro lado, de la ambulancia y del tiempo de transcurso de la ambulancia, del sitio de llegada al sitio emisor y luego que lo lleven al sitio receptor. Porque a veces la gente se nos angustia mucho diciendo, pero es que lleva 5 horas, 4 horas, no. Pues, un movimiento de una ambulancia en una ciudad, sobre todo como Bogotá, puede durar de 10 a 12 horas, pero hemos podido en los sitios de remisión tener controlados los pacientes y la Secretaría de Salud lo ha manejado bien, de manera que, por ejemplo, en nuestro hospital puede que la persona no tenga la cama de cuidado intensivo, pero en el sitio en que está va a tener ventilación mecánica, o sea, le vamos a tener un ventilador puesto. Lo que pasa es que la unidad de cuidado intensivo es más que el ventilador, necesita una cama especial, bueno, tiene ventilador y monitor, esté en urgencias o esté en una sala de cirugía donde lo tengamos, pero va a requerir una cama especial donde el paciente se le pueda tratar. Por ejemplo, uno de los manejos que se da en esta pandemia es poner los pacientes boca abajo, porque eso les mejora la oxigenación. Entonces necesitamos una cama que permita hacer todos esos movimientos y esa es la demora. Pero en general, digamos, hemos podido sortear bien la situación y esta semana ya hemos estado más, digamos, por decirlo, descansados porque no tenemos la sobrepresión de los casos y hemos podido ubicar los pacientes, los que tengamos más pacientes en otras unidades de cuidado intensivo. Entonces podemos decir que en el país la tendencia es a controlarse, igual no podemos bajar la guardia porque en el caso de Bogotá y en el caso de Medellín, en el caso de Cali, las cuarentenas y todo fue lo que contribuyeron a que esto se controlara. Porque les recuerdo, la parte crítica de la pandemia no es que se muera más o menos gente, porque al final la mayoría de los que se van a morir por COVID se van a morir. Eso es muy claro, así como la mayoría no se mueren y no les va a pasar nada. Pero depende de dos factores críticos. Que no haya muchos pacientes críticos que requieran de cuidado intensivo, porque si bien a un pequeño grupo que le va a dar se muere de todas maneras, hay un grupo intermedio que sí requiere el cuidado intensivo, se le da cuidado intensivo y salen unos muy bien. Hemos tenido pacientes que han salido de cuidado intensivo a los pocos días para la casa, pero otros que han durado varios días. Eso depende de la respuesta individual. Entonces, lo primero que se busca es que no haya pacientes a los cuales no se les pueda brindar el cuidado intensivo en su tratamiento. Y por el otro lado, pues que el número de muertes no sea tal que colapse el sistema de manejo de los cadáveres, como pasó en algunas ciudades, como Leticia, se alcanzó a dar en Cartagena en un momento, creo que en Barranquilla en algunas zonas, pero que en Bogotá afortunadamente no lo hemos visto, ni ha pasado en Cali ni en Medellín. Doctor Castellanos, ¿qué tan lejos estamos de la vacuna? Pues cada 6 meses más cerca, pero pues la vacuna definitivamente no está disponible hasta que esté disponible.
En Rusia, pues empezaron a vacunar masivamente a la gente, pero con una vacuna que no tiene todas las pruebas de seguridad. Incluso eso es una discusión mundial muy grande. La prueba de seguridad va a ser el uso en su propia población. Entonces, dentro de unos 2 o 3 meses vamos a saber los grandes y cercanos efectos. Sucede que es que el manejo de la vacuna no es tan fácil como... No, ningún medicamento es fácil porque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Y hay efectos secundarios que están dados por el medicamento en sí, que son los que se miden en esas pruebas de seguridad, donde al final uno suma y dice, oiga, esto es tan común este efecto secundario que es mejor no usar este medicamento. Lo mismo pasa con las vacunas. Porque hay otros efectos secundarios que dependen de la persona, lo que se llama la idiosincrasia. Cada uno de nosotros responde distinto a los medicamentos. Entonces lo que se busca es, con las pruebas masivas de seguridad, es tener la claridad que los efectos secundarios posibles de una vacuna sean los menores, y no en población en general, sino ya por reacciones individuales, y ojalá que no sean para todos los mismos. Casi todas las vacunas tienen pequeños efectos secundarios, como dolor en el sitio de aplicación, un poquito de fiebre ese día, al día siguiente, pero no más allá de eso. Pero si empieza a pasar que se presenten efectos frecuentes, ahí tendríamos un problema. Y el otro es que sirva, porque es que puede ser que la vacuna se ponga y no sirva. Y sirva es que le sirva más de cercano al 50 o 60% de las personas que se le aplican. Si una vacuna no protege solo al 10% de los que se le aplican, pues entendamos que tampoco tiene sentido. Entonces, por eso, aunque se está trabajando muy rápido en la vacuna, yo no creo que la tengamos disponible en Colombia antes de 6 meses. Ahí tenemos contactos, China acaba de tener la patente, los otros están trabajando, incluso nosotros como centro de investigación entramos en la investigación ya de lo que se llama fase 3 y 4 de una vacuna, de un laboratorio de ClanVision, y estamos trabajando en eso, pero todavía no podemos, o sea, hasta que no podamos decir, empezamos a vacunar a tal tipo de población dentro de tanto tiempo, no hay disponible la vacuna, o sea, es una ilusión y pues no hay que perder las esperanzas, pero la realidad es que por ahora lo único que sirve es uso de tapabocas, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. ¿Cómo ha visto usted la responsabilidad de la gente, no solamente frente a este manejo del contagio, al uso del tapabocas, al aislamiento, al distanciamiento, sino también al conocimiento que deben tener frente a sus dolencias y la visita a las clínicas y hospitales? Aquí hay tres cosas. Digamos, hay gente juiciosa que se ha cuidado. Nosotros tenemos casos de seguimiento con personas que han hecho COVID que incluso en su trabajo no lo han transmitido porque hacen las medidas de seguridad. Otros desjuiciados que no lo han usado, sobre todo algunas veces gente joven y contagia a los mayores de su casa o a otras personas de su casa. Digamos que si esta fue una enfermedad que afectara solo al que no usa las medidas de seguridad, no hay problema, pero con frecuencia no afecta a ese y afecta a otra persona. Por eso, aquí hay de todo. En general, hemos visto que la gente trata de cuidarse. Hay un pequeño grupo que no, pero pues eso causa problemas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema grave que es el montón de falsa información. La gente ha llegado a un punto que cree más en lo que se dice en redes sociales que en medios oficiales, lo cual ha costado vidas porque la gente, ustedes se acuerdan que, saben que cuando la fuente es el presidente, cuando en Estados Unidos Donald Trump dijo que tomaran desinfectante y hubo gente que tomó desinfectante y se intoxicó, incluso murió por eso. Otros que no han querido usar el tapabocas. Ahorita hay movimiento anti-tapabocas en varios países del mundo. O sea, hay un tema ahí complejo, cuando todo apunta que sí funciona. Y es un tema complejo del no creer de algunas personas y de tener mucha información falsa. Eso complica más el manejo de estas situaciones. Y no es en cierto grupo, uno ve, claro, al menos la gente más ilustrada, por llamarlo así, los que tienen un nivel educativo mayor, que ya le preguntan a alguien que sepa, ¿qué opina? Y la cantidad de basura que yo he tenido que oír y revisar en estos días es impresionante. Pero por otro lado, entonces, el primer problema es si se usa o no el tapabocas, qué tan juicioso es uno o no. El segundo es todo el montón de falsa información que hay. Pero el tercero que es importante tener en cuenta es que la gente, por los temores de ir a los hospitales o de ir a las clínicas, está enfermándose de otras cosas. Es increíble. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo seguimiento de un paciente que lleva 3 meses enfermo y ahorita tiene un problema avanzado del riñón porque no se manejó a tiempo.
Claro, era un problema que lleva mucho tiempo, pero se va a poder manejar afortunadamente, pero no es lo mismo haberlo diagnosticado más a tiempo que en este momento como lo diagnosticamos. Y ese es un tema porque mejor dicho, nos volvimos monotemáticos, como si solo hubiera COVID de enfermedad. Y el susto de levantar COVID hace que dejemos avanzar otras enfermedades que incluso pueden ser más graves que el mismo COVID. Y ese es el otro problema que estamos enfrentando. Nosotros hoy, por ejemplo, entre nuestro servicio de urgencias y las necesidades de cuidado intensivo, casi que teníamos más pacientes no COVID que COVID. ¿Y eso qué quiere decir? Que se acumuló una carga de otras enfermedades que se avanzaron más, que ahí estaban y que no se había hecho tratar la gente. Entonces son como los tres situaciones problemáticas que tenemos en este momento. ¿Se podría decir que la telemedicina y la teleconsulta han jugado un papel determinante efectivo frente a los pacientes? Sí, eso nos ha ayudado muchísimo, 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 porque muchas cosas se pueden manejar con teleconsulta, al menos la orientación inicial y luego se complementa. Pero hay personas que ni siquiera aceptan la teleconsulta. Unos por dudas, porque pues no es igual que la consulta física, es un tema cultural que yo lo entiendo perfectamente. Hay otras personas que la teleconsulta, y cuando dice que ahora hay que hacer la consulta física, les da susto y no asisten. Entonces ahí tenemos todo, pero en general la gente ya está viniendo más a consulta y ya está asistiendo también más o usando más la teleconsulta que lo que nos pasó hace unos días. O sea, cada vez más, y la teleconsulta llegó para quedarse. Yo creo que el futuro va a ser mucha teleconsulta, que nos va a hacer mucho más eficiente la consulta física y las capacidades de consulta de todos. Doctor Castellanos, ¿cómo ve la salud mental de los colombianos frente a todos estos cambios y la misma pandemia? Es muy compleja. Por ejemplo, el que diga, yo un día vi una encuesta y decían que el 30% de las personas decía que no le ha afectado la pandemia. Eso es carreta. Eso ya es un signo de afectación. A todos nos ha afectado. Y eso que yo puedo salir, estoy trabajando, me estoy moviendo, ¿sí? Tengo una familia espectacular, o sea, tengo una serie de cosas que tanto en la pequeña familia nuclear cercana me ayudan, como en la familia y amigos que nos comunicamos por vías virtuales, organizamos actividades recreativas virtuales, pero eso afecta. La incertidumbre, por ejemplo, de saber si uno está entre el 1% o menos del 1% que se muere, en el 5% que le da duro y que toque ir a un hospital, o en el 80 y pico que la pasó como gripa suave y no pasó nada. Esa sola incertidumbre. Tuve oportunidad de trabajar con un grupo de personas que a todos les había dado y todos estaban preocupados, ya no, alégrense. O sea, sigan usando el tapabocas para dar ejemplo social, porque no usarlo es malo, porque ustedes van a decir, ¿y estos por qué no lo usan? Si ellos no lo usan, yo también, pues que ya les dio, ya salieron de eso. Ya tienen la certidumbre que no les da y que si les dio suave. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, un año, porque todavía no sabemos la inmunidad que se adquiere al tener la enfermedad, cuánto tiempo dura. Claro, eso se ha dicho en todo lado, pero esa incertidumbre es un problema que nos afecta a todos. La movilidad, llamémoslo reducida, los contactos, las cuarentenas, el pico y cédula, todo esto afecta a todas las personas. Estoy hablando de lo mental. Pero ahora bien, si todo esto afecta además la parte económica, entonces uno tiene, además de la angustia, de la limitación y de la incertidumbre, tiene un tema de afectación de la incertidumbre del sustento. Entonces, la primera realidad que hay que aceptar es que todos estamos afectados en nuestra salud mental por la pandemia. Que el aceptarlo y mirar qué tanto nos afecta y cómo lo estamos manejando, y el buscar ayuda, puede ser con profesionales de salud mental oportuna, pues es fundamental. Y la salud mental sí se puede hacer y se está haciendo desde hace tiempos por telemedicina muy bien. Pero la gente todavía tiene temor a reconocer, a identificar. Entonces, el primer riesgo para la salud mental es ignorar que nos afecta a todos. Eso es una realidad. Lo que tenemos es que ver qué tanto nos afecta y si nos está afectando, buscar ayuda. Doctor Castellanos, finalmente, es un momento que con estos elementos de juicio que usted nos ha entregado, pues tenemos que ser mucho más responsables. ¿Cuál es el mensaje de un experto como usted para todos los seguidores de Fórmula Médica en este momento? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo enfrentar lo que nos quede? ¿Un mes, 5 meses, un año? Lo que sea el tiempo necesario para enfrentar la pandemia adecuadamente. Yo lo que puedo decir es que yo no soy experto. Lo peor es en este momento es posar de experto de algo que lleva en el mundo 8 meses. Nadie es experto en la pandemia de coronavirus. Hay gente experta en virus. Nosotros somos expertos en manejo de crisis. En eso sí hemos aprendido de los gerentes de los hospitales y lo hemos puesto en práctica durante muchos años.
y en mi caso desde muy joven por mi trabajo que tenía en cuerpos de socorro y otras organizaciones. Entonces lo que hemos aprendido es a entender y aceptar la realidad, a ser positivos sobre el futuro y a ser muy responsables en el presente, pero sin olvidar que en este caso, más que el riesgo de enfermar de COVID, tenemos que cuidar la salud en general y en especial la salud mental. O sea, esta etapa de avance de la pandemia es cuando no debemos descuidar esas precauciones del tapabocas, el distanciamiento del lavado de manos, pero más tenemos que centrarnos en nuestra salud mental, en buscar un equilibrio, una relajación, un tema de primero de entender y aceptar que nos está afectando y segundo de desarrollar estrategias en el núcleo familiar, en la compañía, lo que sea, porque hay distanciamiento, llamemos que no social, sino físico. Pero debemos aprovechar medios virtuales para acercarnos afectivamente a las personas que queremos, o que nos quieren, o a quienes estimamos, o que nos respetan, y conversar mucho con ellas. Y no tener miedo a abordar los temores, porque lo más importante es sentirnos humanos, pero humanos con ganas de salir adelante. Doctor Julio César Castellano, siempre es un gusto tenerlo en Fórmula Médica. Muchísimas gracias por recibirnos. Con mucho gusto y a todos, pues, un mejor futuro con virus, pero pensando en que no es que estemos saliendo, no es que vayamos a salir, ya estamos saliendo de ello, pero lo mejor es salir con nuestra capacidad mental renovada y que lo que aprendemos en este momento nos sirva para ser mejores personas en el futuro. Muchísimas gracias.